Bueno, jóvenes, aquí tenemos dos vectores representados indistintamente, pues el uno está representado como coordenada rectangular, el vector A, y el vector B está representado como coordenada geográfica. Si nos está pidiendo a nosotros, como es representar, o más bien dicho, elaborar el producto escalar, voy a poner acá, producto escalar, tenemos dos formas, ¿sí? La primera que es en base a la multiplicación de los dos vectores en forma de vectores base, ¿sí? Voy a ponerle acá vectores base. Y la otra, en cambio, es por la fórmula, ¿no? ¿Sí? De tal manera que si yo quiero resolver por vectores base, yo ya tengo el vector A, que está como vector en coordenada rectangular, entonces no hay problema, le podría convertir en vector base, que me quedaría A es igual a 7i más 2j, ¿sí? En este caso, kilómetros. ¿Ok? Les voy a poner un ratito pausa. Entonces voy a utilizar la primera, que es en función de los vectores base. Como el vector A ya tengo en forma de vector base, ahora el vector B lo voy a convertir en vector de coordenada rectangular y obtener su vector base. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo, chicos. Nosotros tenemos una coordenada geográfica, ¿sí? Geográfica. Y esta coordenada geográfica yo tengo que aplicar ciertas fórmulas para convertirle en una coordenada rectangular, ¿sí? Eso significa que el vector B, yo tengo que tener la componente Bx, punto y coma, By, ¿sí? Kilómetros. Si recordamos, hay dos maneras de calcular las componentes rectangulares dependiendo de la forma en cómo esté el vector. En este caso está en coordenada geográfica, ¿sí? Y lo que necesitamos, o más bien dicho, cuando esté en coordenada polar es otra cosa, son dos cosas diferentes, ¿no? Es el mismo vector, pero está representado de manera diferente. Entonces, asimismo, para el cálculo es de manera diferente. Recordemos que si tenemos coordenada polar, para la componente en X es coseno, ¿sí? Y para la componente en Y es seno, ¿sí? Pero en cambio aquí nosotros tenemos otra forma de manejar las componentes. Si ustedes se fijan, el ángulo para la componente en X está como función seno, porque está al frente del ángulo, ¿no es cierto? Es el cateto opuesto al ángulo de 10 grados. ¿Sí? Entonces, Bx, en cambio, en la coordenada geográfica, nosotros tenemos que aplicar módulo del vector B por el seno del ángulo de 10 grados. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos Bx igual el módulo del vector B es 10 kilómetros, lo voy a poner con todo, por el seno de 10 grados. Entonces, Bx va a ser igual a ¿qué? Calculamos esto con la calculadora. Seno de 10, esto es igual por 10, 1.74 le voy a poner, ¿no? 1.7. Lo voy a poner como 1.7 kilómetros. ¿Ya? En X. Pero si ustedes se fijan, aquí no me da el signo, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de un ángulo agudo, ¿no? Por esa razón no me da el signo. Pero yo ya sé que el vector B está en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante X es negativo y Y es positivo. Por eso a este de una vez le pongo menos 1.7 kilómetros. Ahora, BY, ¿sí? BY, en cambio, va a ser módulo del vector B, coseno
de 10 grados. ¿Ya? PY será igual. El módulo que es 10, asimismo 10 kilómetros, y esto multiplicado por coseno de 10 grados. De igual manera, aquí no me va a dar el signo, pero ya sabemos que en el segundo cuadrante es positivo la componente en Y. Entonces tenemos coseno de 10 por 10. 9.85, que podríamos estar hablando de 9.9, pero voy a dejar como 9.85 kilómetros. Entonces ya tengo el vector B en forma de vector base, la componente en X menos 1,7 y, ¿sí? Esto, las Y y la J también van flechitas en la parte superior, obviamente representa un vector, más la componente en Y que me salió 9.85J. Por favor, si tienen preguntas me van diciendo, ¿no? Entonces aquí tengo yo la fórmula para definir el, el producto escalar entre estos dos vectores y lo que hago es pues multiplicar, ¿no? A por B, el producto escalar, esto es igual a X, estamos hablando del primer vector 7 por Bx, que es menos 1,7, tomemos en cuenta el signo también, más Bx, que es 2, y esto que multiplica a 9.85. ¿Sí? Le voy a poner esto entre corchetes porque es un solo valor, y acá afuera kilómetros cuadrados. A por B es igual 7 por 1.7, que me da 11.9 en negativo, más, acá en cambio tengo 9.85 por 2, que me da 19.7. ¿Sí? Esto es igual, le resto menos 11.9, y esto me da 7.8 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Ahí está, jóvenes. No sé si haya preguntas. Ya, chicos, ahí está. Listo, entonces veamos qué es lo que pasa. Si nosotros vamos a multiplicar el producto vectorial entre estos dos vectores, lo que tenemos que hacer es definir los módulos de cada uno. Ustedes ven acá que tengo el módulo del vector B que es 10, pero el módulo del vector del módulo, el módulo del vector A no lo tengo. Sí, entonces tengo que calcularlo. Lo voy a poner por acá. Recordemos también que como se trabaja con decimales, pues obviamente puede afectar con decimales, ¿sí? Va a haber un rango de error en el resultado también, ¿no? Por el hecho mismo que se trabaja con decimales. Acá, por ejemplo, en coseno y seno se trabajó aproximaciones, entonces puede afectar eso también, ¿no? Entonces tengo acá la raíz cuadrada, recordemos que se puede aplicar el teorema de Pitágoras, ya que nosotros tenemos los dos catetos cuando hablamos de las componentes de ese vector. Entonces, para determinar el módulo, saco la raíz cuadrada de ax al cuadrado, ¿sí? Más ay al cuadrado. Esto saco la raíz de ax, que es 7 al cuadrado, más la raíz, perdón, la potencia al cuadrado de 2, 2 al cuadrado. Entonces acá nosotros tendríamos lo siguiente, 49 más 4, esto en raíz cuadrada me sale 7.28, que le voy a dejar como 7.28. ¿Sí? Tal vez como para darle más exactitud. Ya, 7.28. Pues ya tengo los dos módulos. Ahora, ¿qué es lo que me hace falta? El ángulo teta.
Y el ángulo teta se lo grafica de esta forma. Ahí está. El ángulo teta es el ángulo que se forma entre los dos vectores. ¿Sí? No es el ángulo de 10 grados que yo tengo. No, perdón, es 13 grados. Y me voy con 13 grados y no me dicen jóvenes. Es 13 grados. Bueno, no importa. Cambiémosle acá nomás. No, no hay problema. ¿Cierto? Voy a cambiar acá. En vez de 10 le voy a poner acá. Perdón, en vez de 13 le voy a poner 10. Y le hacemos con el de 10 grados. No hay problema. Pues acá le voy a borrar este también. Y le dejo como 10 grados. Eso. Así no afectamos todo. Muy bien. ¿Sí? Pues acá está con 10 grados, pues no hay problema. ¿Sí? De pronto, chicos. Ahora, entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que voy a hacer es multiplicar, más bien dicho, determinar el valor del ángulo teta. Pero ¿cómo calculo yo este ángulo teta? ¿Sí? ¿Cómo calculo? Eh, si ustedes se fijan, el vector A tiene un ángulo, que es este de aquí. Le voy a llamar ángulo alfa. Y necesito determinar ese ángulo alfa. ¿Ok? Como igual nos está formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Como se está formando un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros determinamos ese ángulo alfa en función de ese triángulo rectángulo. Entonces, yo voy a poner tangente del ángulo alfa. ¿Por qué? Porque, bueno, sí tengo el módulo también del vector A ya, pero voy a trabajar con los dos catetos. Cateto opuesto que es la componente en Y, la componente en Y es 2 sobre 7 que es el cateto adyacente. Entonces, alfa va a ser igual, saquemos la tangente a la menos 1 o la inversa tangente de 2 para 7. Y entonces, alfa va a ser igual, shift tangente, abro paréntesis, de 2 dividido para 7. Esto me da igual a 15, 16 grados. Verán que estoy aproximando, ¿no? Aquí está 15.9. 15.945. Bueno, le voy a poner 15.95. 15,95 grados. ¿Sí? Como para darle más exactitud y no tratar de variarle mucho al valor del resultado. Ya, entonces este ángulo de acá alfa vale 15,95 grados. ¿Sí? Verán cómo estoy haciendo, ¿no, chicos? Para que ustedes lo hagan. Pues tengo yo el ángulo alfa. ¿Sí? Tomen en cuenta que desde el eje Y hacia el eje X es 90 grados, ¿sí? 90 grados, pero como está restando, o tengo que restar 15.95 grados, pues el ángulo teta, le voy a poner así, ángulo teta. Bueno, primero calculemos el ángulo omega, le voy a llamar este ángulo omega, ¿sí? Este ángulo de aquí. ¿Por qué razón le voy a llamar así? Porque necesito calcular solo este pedazo de aquí, sumarle más los 10 grados de acá. Entonces, omega, ¿sí? Omega es igual a 90 grados menos 15,95 grados. Esto me da igual a 90 menos 15.95 me da 74.05. 74.05 grados. Ese es omega. Entonces, ahora, el ángulo teta es igual al ángulo omega que acabé de sacar más el ángulo beta de la coordenada geográfica. Eso significa 74,05 grados más los 10 grados que tengo de la coordenada geográfica. O sea, 84, casi 90, miren. 84.05 grados. Y con este ángulo trabajo yo, ¿sí? Con este ángulo trabajo yo
para el cálculo del producto escalar. Entonces, ahora sí apliquemos en la fórmula. A, el producto escalar entre A y B, es igual al módulo del vector. El módulo del vector A nos salió 7.28. 7,28. Y el módulo del vector B, que es 10 kilómetros, y por el coseno de 84.05 grados. Pues tengo A por B igual. Multiplico todo esto. Coseno de 84.05. Esto por 10. Y esto por 7.28. Y me da igual 7.54. Ya ven, varió bastante, ¿no? O sea, hay un margen de error. 7.55. 55, pongamos. ¿Sí? Kilómetros cuadrados. Entonces, miren, ¿por qué varía? Eso les decía, ¿no? ¿Por qué varía en los decimales? Porque estamos trabajando, al menos acá en el producto escalar por vectores en forma de vector base, hice bastante aproximación, ¿sí? Capaz que si yo hacía acá en el ángulo de 16 grados, tal vez por ahí veamos qué pasa si yo le hago 16 grados en total. O sea, serían 74, 16, 90, menos 16 me da 74. Esto más 10 me da 84. Entonces hago con el coseno de 84, ¿no? Veamos qué pasa. Coseno de 84, esto por 10, ¿sí? Y esto por 7.3. Veamos qué pasa con eso. ¿Sí? 7.6. Aumentó, miren, a 7.63. O sea que si hubiera hecho más aproximaciones, capaz que nosotros podíamos tener el 7.8 exactamente. Pero como digo, no es problema, chicos. O sea, en este aspecto yo tampoco les voy a exigir que sean los decimales o las centésimas como es exactos, ¿no? Ya el 7 ya lo tenemos ahí. Entonces no hay ningún inconveniente.